podcasts anteriores hemos hablado de lo fácil que damos las cosas por ciertas y de cómo, si nos ponemos a reflexionar un poco, podemos dudar de todo. Pues si nuestros sentidos, que es lo que nos conecta con la realidad, nos engañan frecuentemente, entonces, ¿cómo es posible conocer las cosas hasta llegar a la verdad? ¿Habrá algún tipo de verdad objetiva o todo es subjetivo? ¿Por qué el coyote nunca puede alcanzar al correcamino? La respuesta a estas interrogantes a continuación en el mito de la caverna. Bueno, menos lo del coyote, esa no la contesta nadie. El conocimiento humano es objeto de estudio de la filosofía. Son de interés particular su naturaleza, que es el conocimiento, su extensión, cuánto conocemos, su demarcación, con qué criterios podemos distinguir el conocimiento de lo que no es, y su posibilidad. ¿Es realmente posible el conocimiento? El nombre que recibe el área de la filosofía que estudia estas preguntas es la epistemología, o teoría del conocimiento, desde donde ya hemos visto en el video anterior la diferencia entre creer, saber y conocer. Por lo que hoy nos enfocaremos en la suspensión del juicio y el método cartesiano que nos da una luz para lograr un conocimiento verdadero. La suspensión del juicio y la humildad intelectual, que pueden ser caracterizadas como actividades ligadas a virtudes cognitivas. Cuando no hay evidencia suficiente para decidir una cuestión, lo más razonable es abstenerse de creer. No pronunciarse ni por una afirmación ni por la negación de la tesis en disputa, tipo agnóstico, sino suspender el juicio, reconociendo que hasta ese momento nuestra ignorancia no nos permite saber, lo cual no impide que la investigación continúe con la finalidad de recabar más elementos que permitan eventualmente decidir la cuestión. Conocer los límites de nuestro conocimiento y, por lo tanto, el dominio de nuestra ignorancia, así como ser consciente de nuestras facultades intelectuales, es parte de la humildad intelectual. Esa actitud es muy frecuente en Sócrates, tal como lo presenta Platón en la Apología. En el siguiente extracto, Sócrates muestra ser intelectualmente humilde, al no afirmar lo que reconoce no saber. Y dice: "Perfecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe, pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? Yo, atenienses, también quizá me diferencio en esto de la mayor parte de los hombres, y por consiguiente, si dijera que soy más sabio que alguien en algo, sería en esto, que no sabiendo suficientemente sobre las cosas del Hades, también reconozco no saberlo". Los escépticos pirrónicos se valieron de la suspensión del juicio, abstinencia de formar una creencia con respecto a la verdad o falsedad en cuestión particular, para conseguir una ataraxia o imperturbabilidad de la mente. Marcaron así una posición filosófica que persigue una preocupación vivencial. ¿Cómo conseguir una vida de tranquilidad? Por medio de una pregunta epistémica. ¿Qué debemos creer, dada la naturaleza de la evidencia y de la razón? ¿Sabes que al escéptico le ocurrió lo que se cuenta del pintor Apeles? Dicen que estando pintando un caballo y queriendo imitar la baba del caballo, tenía tan poco éxito en ello que desistió del empeño y arrojó contra el cuadro la esponja donde mezclaba los colores del pincel, y que cuando ésta chocó contra él, plasmó la forma de la baba del caballo. También los escépticos esperaban recobrar la serenidad del espíritu, a base de enjuiciar la disparidad de los fenómenos y de las consideraciones teóricas, pero no siendo capaces de hacer esto, suspendieron sus juicios. Y al suspender sus juicios, les acompañó como por azar la serenidad del espíritu, lo mismo que la sombra sigue al cuerpo. Es pura chiripa. Efectivamente. Esto empírico en el escrito Esbozos Pirrónicos dice: "Ciertamente, no pensamos que el escéptico esté inmune por completo a la turbación, sino que reconocemos que se turba con las necesidades,
pues estamos de acuerdo en que también él experimenta a veces frío, igual que sed y otras cosas por el estilo. Pero incluso en esas cosas la gente corriente se atormenta por partida doble, por sufrimientos y no menos por el hecho de creer que esas situaciones son objetivamente malas, mientras que el escéptico, al evitar pensar que cada una de esas cosas es objetivamente mala, incluso en ellas se maneja con más mesura. Se los explico con una pequeña historia. Dice que en un pueblo del norte de Francia vivía un hombre que solo tenía un hijo y un caballo. Un día despertó por la mañana y vio que su caballo no estaba, pues había escapado hacia las montañas. Entonces la gente del pueblo empezó a decirle: hombre, tu único caballo y se ha escapado, eso sí que es mala suerte. Entonces le respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Resulta que a los días regresó el caballo con instinto, pero trayendo con él una manada de 20 caballos salvajes. Entonces todo el mundo le empezó a decir: tu caballo ha vuelto con más caballos, eso sí que es buena suerte. Pero él le respondía: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Semanas después, tratando de domesticar a los caballos, el hijo del hombre tuvo un accidente y le quedó el brazo paralizado de por vida. Y la gente le dijo: vaya, tu único hijo y ahora mira lo que le ha pasado. Eso sí que es tener mala suerte. Buena suerte, mala suerte, quién sabe, le respondió el hombre. En aquel tiempo se desató la guerra en el país y el gobierno empezó a reclutar a todos los jóvenes para pelear en el ejército. Y adivinen a quién no se llevaron por tener un brazo inútil. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. La famosa afirmación de Protágoras de Abdera, el hombre es la medida de todas las cosas, ha sido tomada como una expresión de relativismo tanto epistémico como moral. El conocimiento es relativo al sujeto de conocimiento. Lo que es bueno o correcto es relativo al agente moral. En el diálogo Teto, Platón pone en boca de Sócrates una presentación más robusta de esta posición, con la finalidad de hacerla defendible, diciendo: yo, o sea, Protágoras, efectivamente digo que la verdad es como lo tengo escrito. Cada uno de nosotros es, en efecto, la medida de lo que es y de lo que no es. Pero entre unas y otras personas hay una enorme diferencia. Precisamente en esto, en que para unos son y aparecen unas cosas y para otros otras diferentes. Y estoy muy lejos de decir que no exista la sabiduría, ni un hombre sabio. Al contrario, empleo la palabra sabio para designar al que puede efectuar un cambio en alguno de nosotros, de tal manera que en lugar de parecerle ser para él lo malo, le parezca y sea lo bueno. Y da el ejemplo de cómo ve a alguna persona sana y otra enferma. Como un amigo mío que es daltónico, y un día compró camisas iguales con líneas rosas que a su esposa le gustaron muchísimo, pero que para él eran de color marrón. No por eso se puede decir que la esposa de mi amigo es más sabia, ni que él es más ignorante, por ver los colores de manera distinta. Sin embargo, ¿podemos decir que alguno está en un error? Y continúa Protágoras diciendo: pero hay que efectuar un cambio hacia una situación distinta, porque una disposición es mejor que otra. Esto es lo que ocurre también en la educación, donde el cambio debe producirse de una disposición en la que es mejor. Ahora bien, mientras que el médico produce ese cambio con drogas, el sofista lo hace por medio de discursos. ¡Ay, qué fácil! En la segunda parte del discurso del método, René Descartes presenta en contraparte 4 reglas o preceptos que dan forma a un método cuyo seguimiento garantiza la obtención del conocimiento. Un procedimiento que ha seguido Descartes mismo y que, según nos cuenta, ha generado a partir de su propia experiencia, pero que puede ser utilizado por cualquiera para beneficiarse de los resultados que procura. No decir como verdadera cosa alguna, mientras no supiera con evidencia lo que es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención
y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuera posible, y en cuantas requiriese su mejor solución. Conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Y el último, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Esas largas series de trabadas razones muy plausibles y fáciles que los geómetras acostumbran emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones. Habíanme dado ocasión de imaginar todas las cosas de que el hombre puede adquirir conocimiento, se siguen unas a otras en igual manera, y que con solo abstenerse de admitir como verdadera una que no lo sea y guardar siempre el orden necesario para deducirlas de otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no llegue a alcanzar y descubrir. Muy bien amigos, pues eso es todo por hoy. No olviden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Asimismo les agradecemos cada poderoso like que nos regalan. Mi nombre es Fabián Raimundo Flores y esto es el mito de la caverna.